Vamos a ir al libro de San Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 57 al 66. Dice así la palabra de Dios: Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como le pasó a sus antepasados, que a pesar de haber comido el maná, murieron, sino que ustedes vivirán para siempre. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo pues alguien lo puede aceptar? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban dentro de sí. Así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía que desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y el tema que el Espíritu Santo trae para este hermoso domingo es: ¿conoces al Dios al que le sirves? ¿Sabes tú quién es Jesús? Hoy en día la iglesia no sabe qué tipo de Dios tiene. Hoy en día la iglesia no sabe, no entiende o no acepta que tenemos un Dios exigente, que tenemos un Dios que para nosotros ser discípulos de Él, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Tenemos que saber que Él tiene unas leyes para nosotros seguirlo y caminar conforme a su voluntad. Por eso hay mucha iglesia engañada, hay mucha iglesia perdida, hay mucha iglesia religiosa, es más, hay iglesia endemoniada hoy en día, porque no conocen las características de Jesús. Muchos, en vez de vivir conectados al Espíritu, en vez de vivir conectados a Jesús, viven conectados todavía a su carne, al mundo, a las pasiones, a tantas necesidades y a cosas que son vanas. ¿Por qué? Precisamente porque el espíritu religioso les ha enceguecido la mente, los ha turbado. Entonces no pueden entender las cosas del Espíritu. Lo primero que podemos ver en esta palabra es que tú tienes que saber, tienes que entender que el alimento que tú y yo tenemos que tener para mantenernos firmes, o tenemos que consumir para mantenernos firmes en toda esta situación, en estos últimos tiempos y todo lo que se está presentando, es Jesús y su palabra. Es tu mejor alimento.
Jesús y sus palabras. Él viene y dice, cuando nosotros leemos del versículo 56 al 58, mira lo que dijo Jesús. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué nos da a entender Jesús? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, nos han enseñado mal. Muchos nos enseñaron mal porque ellos fueron enseñados de una manera equivocada. ¿Sí? Yo incluso pido perdón muchas veces porque como me enseñaron de esa manera, yo de la misma manera yo enseñé. Pero aquí que no, que para tener a Cristo adentro tenía yo que hacer la cena todos los domingos y comer del pan y del vino. Y ya tenía a Jesús dentro. No. Aquí Jesús está hablando, todo el que come de mi carne, de mí, vive conectado a mí y bebe de mi sangre, que es su espíritu, porque la sangre que te corre por las venas es la que te da vida a ti. Y tú no tienes que beber la sangre de Cristo, tú tienes que meterte un vaso de vino para que tengas la sangre de Él. Eso se hace en una cena, en conmemoración, en cualquier comida. Tú estás cenando, tú estás comiendo y tú partes un pan y tomas un poco de vino en memoria a Jesús. Y Él te lo recibe. Y aquí está diciendo, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Él, yo he escuchado un pastor no, un mesiánico judío mexicano, que a mi parecer es un loco ese tipo. Enseña unas barbaridades que, bendito sea el Padre. Dice, yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá. ¿Cómo te vas a alimentar tú de nuestro Señor Jesús? A través de su palabra, a través de lo que Él enseña en los evangelios, a través de todo lo que Él nos ministra y nos dice que nosotros vivamos. Así te alimentas tú del Señor Jesús, así me tengo que alimentar yo. Y mira lo que sigue diciendo, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma este pan no morirá como les pasó a sus antepasados en el desierto. A pesar de haber comido el maná, murieron, sino que vivirán ustedes para siempre. Y aquí vamos a desenmascarar o a destruir una vaca flaca que nos metió la religión a nosotros. Estoy hablando de la religión cristiana, no estoy hablando de los católicos. Muchos dicen, y yo en otras prédicas les he enseñado, que muchos dicen que Jesús, incluso hay adoraciones, hay alabanzas, que Jesús era el maná que descendía del cielo. Y yo les he dicho, lo que descendía del cielo era un pan de aflicción, era una tortura, ¿sí? Porque cuando tú te vas al libro de Deuteronomio, tú lees, Moisés les dice, y verás el tiempo que te probó Jehová en el desierto, 40 años. Fuiste probado, tu vestido no se desgastó, y comiste pan que tus padres no conocieron, maná, pan con el que te afligió, pan de aflicción. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Jesucristo era el pan que descendía del cielo? Eso es equivocadamente errado. Y vuelvo y repito, el Espíritu Santo me dio este tema. No se conoce al Dios al que muchos cristianos dicen servirle. No conocen a Jesucristo, no lo conocen. Por eso hablan como hablan. Cuando nosotros vamos al libro de San Juan, en el capítulo 14, y leemos del versículo 21 al 23, mira lo que enseña aquí la palabra de Dios. Mira lo que dijo Jesús.
El que guarda mis mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, lo que yo hablo, mis mandamientos, guardará. Y mi Padre, por ustedes guardar esa palabra, ese mandamiento, esa ordenanza, ay Padre, los amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. ¿De qué estaba hablando el Señor? De que cuando nosotros obedecemos su palabra, sus mandamientos, el Padre, que es Espíritu, y Jesús vienen a morar en nosotros. Tenemos respaldo, tenemos bendición. Aparte de la salvación, Él nos va a acompañar. Aparte de la gracia, Él va a estar con nosotros y va a pelear las peleas por nosotros. Y sigue diciendo el Señor. Le pregunta Judas Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo le amaremos y vendremos a él y haremos morada en él. Muchos dicen ser seguidores de Jesús, pero no viven una vida conforme a Jesús. No guardan su palabra. Por eso no tienen esa fortaleza y saber que el Señor está respaldando a la iglesia hoy en día. Su iglesia, los que guardan sus palabras, los que obedecen. Porque la iglesia tiene que saber que en estos tiempos que son malos, tiene que salir de tanta religiosidad, de tantas costumbres paganas que viven enraizadas en la mente, en el corazón, para que tengan una manifestación y Dios pueda morar. Cuando nosotros leemos en el libro de Ezequiel, mire, dice, en Ezequiel capítulo 2, versículos 7 al 9, mira lo que le pasó a Ezequiel cuando Dios le habla, que le dice que él le escuche las palabras y que se las dé al pueblo. Así el pueblo no quiere obedecer. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te digo. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro, la palabra. En ese tiempo, obedecer, comerse el rollo, eso te va a dar un alimento. Jesús derrotó a Satanás, al diablo. A mí me viven llamando, diciendo: pastor, vamos a orar, porque el diablo me está atacando, el diablo me está reventando, el diablo me está quitando la finanza, el diablo me está quitando la salud. Tú tienes que saber que tú tienes ya la autoridad, si eres de Cristo, para reprender al diablo, para reprender a Satanás. Sí, está bien que oremos todos, porque debemos orar los unos por los otros, pero tú para el diablo no me necesitas a mí, no necesitas a nadie. Tú necesitas saber que si tú estás lleno de la palabra de Dios, tienes un alimento espiritual que se llama la espada del Espíritu, y con la espada del Espíritu lo reprendes y lo echas fuera. La única manera que el diablo no salga de tu vida es que tenga un derecho legal que tú le hayas entregado para que el permanezca ahí. Eso está pasando en la iglesia de hoy en día. Siguen siendo personas, una iglesia rebelde, una iglesia que no obedece, una iglesia que las palabras de Jesús las tienen en poco, una iglesia
que no saben qué tipo de Dios es el que tienen y a qué tipo de Dios sirven. Esa es la iglesia de hoy en día. No conocen, no saben cuál es el tipo de Dios que ellos tienen y que sirven. ¿Por qué? Porque no obedecen sus mandamientos. Porque no conocen a Jesús. Porque no escudriñan su palabra, no tienen con qué alimentarse. Por eso cualquier medio de enfermedad que llega, los derrota, los derriba. Estamos en un tiempo donde esta pandemia está destruyendo familias. Yo he conocido pastores que los ha matado. Pastores amigos. Los ha matado con casi toda la familia. ¿Qué está pasando en la iglesia? Nuestra familia fue tocada con el COVID-19. Y pasamos 15 días de sufrimiento. Pero yo sabía, en ese momento Dios usó la enfermedad de mi hermano para yo clamar 15 días en vigilia. Y la última semana, vigilaba toda la noche. Oraba. Y no oraba solamente por la enfermedad de mi hermano, porque él saliera del COVID, porque el Señor lo sanara. No, el Señor me traía que orara por otras personas. De 11 de la noche a 6 de la mañana. Toda una semana me tuvo en ese plano. Y entendí después del proceso que mi hermano se recuperó, porque muchos, incluso de la familia, decían, no, pero ya le cogió los bronquios, ya le cogió los pulmones, ya tiene mucha fiebre, el Señor, él parte con el Señor y es mentira del diablo. El Dios que yo tengo es un Dios que da vida. El Dios que yo tengo es un Dios que da victorias. Y lo que el Señor está haciendo con este proceso es que nos está enseñando algo. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que mi familia y yo, que como dice el libro de los Hechos en el capítulo 16, cree en el Señor Jesús y tendrás salvación tú y toda tu familia, toda tu casa. Y son momentos difíciles. Algo nos enseñó el Señor a depender de Él. Por eso a nadie se le contó, solamente la misma familia. Y todos, e incluso los incrédulos, llegaron al Señor. Trajeron un espacio, un tiempo de oración. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús nos enseñó. Queríamos tener vida, teníamos que buscar su rostro. Queríamos tener paz, teníamos que obedecer sus mandamientos. Teníamos que alimentarnos de su palabra. Y lo segundo que podemos ver aquí es que tú tienes que saber si eres amigo o enemigo de Jesús. Jesús no tiene enemigos, tiene muchos. Y en la iglesia tiene bastante. Mira lo que sigue diciendo Jesús aquí. Vamos a leer del versículo 59 al 62 del libro de San Juan, capítulo 6. Dice, Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Versículo 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Jesús estaba enseñando en la iglesia. Jesús estaba, ay Padre, es algo que a veces se vuelve inverosímil. Todavía Jesús está esperando, Él todavía nos está dando palabra y está esperando que nosotros, que su iglesia, que su pueblo la acepte, la recibe, la obedezca.
Pero así como en los tiempos de Jesús, hay iglesia hoy en día que no acepta sus palabras. Hay iglesia hoy en día que rechaza y dice, no, eso no lo podemos vivir. Hay iglesia hoy en día que, ay, Padre, que quiere vivir por la gracia y están en desgracia. Hay iglesia hoy en día que quieren estar en la presencia de Dios, pero no pasan el filtro que se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, va a la presencia de mi Padre si no es a través de mí. Y muchos me preguntan, o sea que los cristianos solamente son los únicos que se salvan. Yo sí. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice que a los suyos vino, que era traerle salvación al pueblo de Israel. Pero como los suyos no le recibieron, y los suyos, su pueblo, no le recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad para ser hijos de Dios. Entonces hay que ser cristiano. Tú que me escuchas y que te crees hijo o hija de Dios, papito, mamita, si no te vuelves a Cristo, no eres redimido por su poderosa sangre, no tienes herencia. Ni Mahoma, ni San Pedro, ni San Lucas, ni el divino niño, ni San Nicolás, ni ningún demonio de eso te va a llevar a la presencia de Dios, el único que nos hace hijo de Dios por su sangre, y el nuevo pacto se llama Jesucristo. Entonces hay iglesia hoy en día que no acepta, una iglesia que no se quiere someter, que no quiere obedecer, que no son amigos de Jesús. Cuando él se fue, en el libro de San Juan, le dice, vean, yo me voy para de mi Padre a hacer moradas para ustedes. Y ya no les voy a llamar siervos, porque yo les he contado todos los secretos que tengo, que mi Padre me dio. Hoy en día les voy a llamar amigos. ¿Qué tanto amigo eres de Jesús? ¿Qué tan fiel eres a Él? La iglesia hoy en día tiene que reflexionar eso. Saber qué tan amigos somos y qué tan enemigos somos de Jesús. Si le estamos obedeciendo lo que Él nos mandó o no. Y así como en ese tiempo, en el versículo 60, muchos de sus discípulos decían que esto es muy difícil, hoy en día no hay excepción. Hoy en día la gente sigue diciendo, no, pastor, eso es muy duro. No, pero el Señor tiene que entenderme, Él sabe cómo soy yo y lo que siento. Yo levantarme a las 12 de la noche, a ponerme a orar, tengo que trabajar el otro día, pastor. ¿Y qué vas a trabajar tú? Debes ser mentiroso, hombre. Estás trabajando desde tu casa. Sí, pero tengo que reportarme. Repórtate y el Señor te da las fuerzas en el Espíritu para que tú sigas elaborando. Estás en la comodidad de tu casa. Mira, ni así le son fieles a Dios. Es triste decirlo, pero ni así le son fieles al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que es rebelde, una iglesia que no acepta, así como pasó aquí. Muchos de sus discípulos que decían que eso era muy difícil de entender. Y cómo alguien podía aceptarlo. Así está la iglesia hoy en día. En el versículo 61 dice, estaba Jesús consciente de que sus discípulos se quejaban. ¿Será que Él no está consciente ahora de la queja tuya? Porque así vive la gente quejándose. Pastor, oré por mí, el Señor, ¿por qué no me da esto? El Señor te está procesando. El Señor tú no estás preparado, no estás preparada para recibir esa bendición. Porque el Señor mira siempre el corazón. Y si tienes un corazón orgulloso, un corazón prepotente, arrogante, ay Padre, el Señor no te va a dar nada. No tienes un corazón perdonador, el Señor todavía no te puede soltar la bendición. Él no te va a dar una metralleta si tú eres un bebé todavía. Matas a los otros y te mueres tú. No estás preparado, no estás preparada para recibir esa bendición. Mira lo que dice el libro de Marcos a los que son amigos de Jesús y obedecen esta palabra, sus palabras. Porque los que obedecemos las palabras de Jesús somos amigos, y eso que a veces, algunos de vez en cuando nos torcemos.
por nuestra condición humana y carnal, porque tenemos que vivir conectados a Él. Mira lo que dice en Marcos capítulo 16, vamos a leer del versículo 14 al 20. Mira lo que dijo Jesús. Finalmente se apareció a los 11 después que resucita, a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que a los que le habían visto resucitado, y les dijo, y por todo el mundo, vean la ordenanza que dio Jesús, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué pasa hoy en día en la iglesia? ¿Por qué la iglesia de Jesús, los discípulos de Jesús, no están haciendo eso? En el nombre de Jesús, ¿por qué no lo vas a sanar tú, brother? Yo siempre le digo a los amigos, a los hermanos, no, pastor, es que vamos a dar una enseñanza de la doctrina. Yo, ¿qué doctrina ni qué diablo? No vengas tú con tu doctrina pendeja, que eso no edifica la iglesia. Tenemos que botar tanta basura que nos han metido en la mente de doctrinas humanas. Tenemos que obedecer lo que el Señor nos mandó a hacer. Lo que está escrito en su palabra, eso es lo que nos va a dar vida, eso es lo que nos va a respaldar. La oración, el ayuno, eso está bien, pero si tú después de eso no lo acompañas llevando por obra sus ordenanzas, ay, Padre, nunca vas a tener un respaldo. No puedes decir que eres amigo del Señor. Para tú ser discípulo, yo se los he enseñado muchas veces, para tú ser discípulo hay muchas cosas que tú tienes que dejar a un lado. Tienes que abandonarlas. No es que si puedes, no, tienes, porque Jesús lo exige. Él dijo en Lucas, en el capítulo 14, del versículo 26 al 28, él dijo, si alguno viene en pos de mí, detrás de mí, y no abandona a padre, madre, mujer, hijos, y aún su propia vida, sus gustos, placeres, y su comodidad y su confort, no puede ser mi discípulo. No se puede. Porque ¿quién de ustedes que vaya a edificar una torre, una construcción, una obra, no primero se sienta y calcula, saca los costos a ver si tiene lo necesario para terminarla? No vaya a ser que no habiendo acabado, los demás se burlen. Comenzó la obra, la construcción y no la acabó. Lo mismo, lo que él está diciendo allá es que tú te tienes que sentar a saber si realmente estás capacitado y eres capaz de abandonar tantas cosas en tu vida, no solamente las emocionales, sino las físicas, las mentales, las familiares, por Cristo, por ir a llevar el evangelio a toda criatura. Pero hoy en día la gente ni a los vecinos les habla de Jesús, ni a su propia familia. No establecen el gobierno de Dios, las ordenanzas de Jesús en su casa. Y así se creen hijos de Dios. Bájense de esa película. Tú tienes que establecer el gobierno de Dios, quiera tu familia o no. Tienes que establecerlo. Y a muchos les va a tocar, ay Padre, abandonar la familia por amor a Cristo. Él nos mandó a que fuéramos por todo el mundo. Hoy le podemos llegar a mucha gente a través de las redes sociales, sí, es una bendición. Pero antes, ¿qué hacían? La gente no le gusta, al menos que los inviten a Estados Unidos, a otro país, a pasarla bueno, a montarse en una tarima. Pero son poquitos
los que yo conozco, que se van a otros países a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a predicar el evangelio. Ay, Padre. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, y leemos del versículo 7 al 8, mira lo que dijo Jesús. Y cuando ustedes vayan, prediquen el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten los muertos, echen fuera demonios, den de gracia lo que yo les estoy dando de gracia. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día son pocos los pastores que nos dedicamos a llamar a las personas, porque ahora no podemos salir, no podemos viajar, ¿sí? Que se dedican a llamar ellos a sus ovejas directamente y a edificarlas, hacerle liberación. Coger el teléfono y llamarlo. El Espíritu me mostró que tienes este problema, te vas a meter en estos ayunos, vamos a orar por esto, para la gente ser edificada. No lo hacían cuando podíamos salir, hoy en día menos. Hoy en día ya no responden. Hay algunos que yo conozco, son amigos míos, que no le responden los teléfonos a nadie. Porque ellos están en otro nivel, ya no se puede salir, entonces cogen eso de excusa. Pero si llaman a la gente para pedirle los diezmos y las ofrendas. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia? Uno tiene que ir a sanar con el poder de Dios. Uno tiene que ir a predicar. Uno tiene que ir a limpiar. Uno tiene que ir a resucitar. Se murió del coronavirus y no está el poder de Dios en ti. ¿Por qué no vas allá y lo resucitas? Está aquí. Por eso, los que no hacen ese tipo de operaciones y no le obedecen al Señor, en esa área no son sus amigos. Dejan de ser amigos de Jesús y se convierten en enemigos de Jesús. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a la Biblia, ay Padre, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, y leemos el versículo 30, Jesús dijo algo muy claro. El que no está conmigo, a mí se opone y es mi enemigo. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, contra mí trabaja. El que no es mi amigo es mi enemigo. No que yo lo voy a tener ahí, sí, yo de pronto tengo misericordia. No, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Si estás conmigo eres mi amigo, pero si no estás conmigo eres enemigo mío. No, pero el Señor es un Dios de amor, y es un Dios de amor, no le obedezcas para que vea, brother. Tienes un problema grande con Él. ¿Eres su amigo o eres un enemigo? Porque es que muchos no creen en Él. Por eso Él dijo en Lucas capítulo, ahí en Marcos, en el capítulo 17, el versículo 18, dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y muchos no creen que Él está con Él. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes para qué son cristianos? ¿Ustedes no creen que Cristo está con ustedes? ¿Que el Espíritu de Dios está con ustedes? No se hagan enemigos del Señor. El Señor todavía no me ha dado, no me ha preparado, no te ha preparado. Ay, Padre. Vea, yo comencé a ser usado por el Señor porque yo tenía un hambre y yo quería conocer el mundo espiritual y quería todas las cosas. Y yo le ponía la mano a lo que fuera. Y me iba para la funeraria y te levantan en el nombre de Jesús. Y fueron muchos que se enterraron. No se levantaron. Pero yo tenía la fe. Un día mi primera resurrección fue un perro. Y lo resucité con una patada que el Señor me dijo que le diera. Porque yo a todo muerto que había, pues le ponía la mano. Tienes que tener esa hambre. El primer amor. Cuando el libro habla del Apocalipsis a la iglesia, él le dice: has perdido tu primer amor, vuelve al primer amor. Es aquella pasión y esa coinonía, ese amor por hacer las cosas y manifestar dentro de sí mismo el poder de Dios.
Pero hoy en día tenemos una iglesia religiosa manejada por Kundalini que no manifiesta el poder de Dios. Se murió mi hermano, mi tío, mi papá, mi abuelo. Clávale la mano y en el nombre de Jesús, quién sabe si estás perdiendo el don que ya Dios te dio de resucitar muerto. Y así te llamas amigo de Jesús. No creas que con las lágrimas él va a tener misericordia y te lo va a resucitar. No, Él te dio el poder. Ya tú tienes el poder. Porque Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de valor, de amor y de dominio propio. Pero como no tienen ni poder, no tienen amor por el prójimo, por las demás personas, y no tienen dominio propio porque se dejan dominar por sus emociones, ay, Padre, no son amigos del Señor, son enemigos. Y muchos dicen, no, el pastor vive equivocado. No, los equivocados son ustedes. Pregúntenle al Espíritu si les estoy hablando mentira. Eso está escrito, eso lo dijo Jesús, no me lo inventé yo. Y el tercer punto que tú tienes que saber para entender a qué tipo de Dios es el que tú le sirves, es que para servir a Jesús, tienes que vivir en el Espíritu y no en la chuleta, no en la carne. ¿Cómo así? Sí, cuando nosotros leemos ahí en San Juan, en el capítulo 6, del versículo 63 al 66, mira lo que dijo Jesús. Solo el Espíritu da vida eterna. Pero él dijo que yo doy vida eterna, claro, porque Él es nuestro Dios y Dios es Espíritu. Y para tú adorar a Dios tienes que, como Él le dijo a la samaritana en San Juan, en el capítulo 4, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Y Él dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les hablo, mis mandamientos, son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Versículo 64. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí, al menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Quieres servir a Jesús? ¿Quieres tener una vida plena y vivir lleno de Él? Sencillo. Comienza a meterte en el Espíritu. Comienza a entregarle tu espíritu, tu voluntad. Comienza a obedecer sus palabras. Comienza a orar, a ayunar, a clamar. Desaprende todo lo que anteriormente te han enseñado y comienza a aprender a ser guiado por el Espíritu. Para que comiences a dejar la enemistad con Cristo. Porque cuando se crea una costumbre, esa costumbre trae una fuerza y esa fuerza nos envuelve muchas veces. Yo he tenido que desaprender tantas cosas que me enseñaron en el pasado para poder entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Romanos, el libro de Romanos, vamos a hablar de los hijos y de los amigos de Dios. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, si quieres tener una vida en Cristo Jesús y vas a conocer ese Dios al que le sirves, tienes primero que vivir conectado en el Espíritu. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Él en San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 7 y 8 dijo, les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya,
Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Nosotros no convencemos a nadie. Yo predico el Evangelio, ministro el Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio mío. Ministro el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se encarga de salvar, de convertir, de ir sumando los que han de ser salvos. Porque es que nosotros no llevamos salvación a nadie. Nosotros nos salvamos nosotros mismos cuando vivimos obedientes a Cristo. La corona de gloria, y ahí está un tema, aquí está un tema que te lo voy a dejar aquí. La corona de gloria, ay Padre, esa vale, esa cuesta lágrimas. La corona de gloria, para tú adquirir la corona de gloria, tú tienes que obedecer las palabras y tienes que pasar por procesos y aflicciones que Cristo pasó. Con una ventaja, Él va a estar contigo, Él va a caminar a tu lado, Él va a estar ahí pendiente, latente. Tú no vas a estar solo ni sola. ¿Por qué? Porque los hijos son aquellos que son obedientes a lo del Padre, a los que pertenecen a la casa. Yo conozco muchos que son desobedientes, que no se sujetan, que no quieren aceptar la palabra que el Señor da. Bueno, gloria a Dios, se los dejo en las manos del Señor si no quieren aceptarlas. Muchos que se vuelven rebeldes, muchos que entran se llenan de moco, que entran con raíces de amargura por otros hermanos, por los mismos pastores. Hay tantas cosas aquí y así se creen que son hijos de Dios. No, papi, no. Cuando tú caminas en la carne, tú no caminas en el Espíritu y por ende no conoces a Jesús. No me puedes decir que tú, operando en la carne, con actitudes humanas, con pensamientos humanos, vas a caminar en el Espíritu. No. E incluso conozco hermanos que son tan religiosos, que saben tanta Biblia, pero saben letra. Y la mucha letra mata. Lo único que te va a dar vida a ti es el Espíritu, porque Él es el que vivifica. Él fue el que levantó a Cristo de la muerte, el Espíritu de Dios. Y así como resucitó, Pablo dice, así como levantó a Cristo de entre los muertos, también resucitará a los cuerpos mortales. Pero hay personas que Él no las puede resucitar porque sencillamente no quieren vivir en el Espíritu. Entonces se vuelven enemigos de Jesús. Por eso dice Isaías, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 10, y aquí podemos ver cuáles son los enemigos de Dios, los enemigos de Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Por eso se les volvió su enemigo y Él peleó contra ellos. ¿Crees que estás haciendo las cosas bien? ¿Crees que eres merecedora de que Dios te dé las cosas? ¿Estás metida y metido con el Espíritu? ¿Estás escuchando la voz del Espíritu? ¿Has botado lo que tienes por dentro que le desagrada al Espíritu para que Él pueda morar totalmente en ti? ¿O todavía te quedan algunas cosillas ahí que impiden que la bendición de Dios, que es cargar el Espíritu dentro, more? Que impide que la cobertura divina esté totalmente contigo. Muchas veces Dios va a dejar que el Espíritu pelee contra nosotros, contra nuestra mente carnal y humana, porque somos a veces rebeldes y lo hacemos enojar. Y cuando tú no caminas en el Espíritu, caminas en la carne. Y cuando caminas en la carne, ay Padre, tienes un problema grande con Satanás. Porque Dios va a dejar que Él entre y te parta, te den en la parte que más te va a doler para que tú seas disciplinado y disciplinada. En ese momento el Espíritu es enemigo tuyo. Porque en alguna parte, y yo se lo digo porque yo lo he hecho. Yo no soy un querubín, yo he tenido que arrepentirme caminando con el Señor de muchas cosas que he hecho. Hay unas que Él me las ha permitido y me ha dicho, te viene esto. Si tú haces esto, te viene esto. ¿Quieres pagar ese precio? Y yo le he dicho sí. Y ay, Padre. Y cuando estoy pagando el precio, que me salen lágrimas, le he dicho, Señor, no me voy a quejar.
Gracias porque me estás disciplinando, exhortando con este proceso y por eso cada día te amo más porque sé que soy tu hijo y tú eres mi padre. Hay cosas, hay muchos pecados ocultos en nosotros ay Padre, que muchas veces nosotros no los queremos sacar a la luz, pero el Señor los conoce. Y como tú eres hijo o hija, Él comienza a disciplinarte y a procesarte en lo que más te duele. ¿Por qué? Porque en ese momento te volviste enemigo del Espíritu de Dios. Y por ende, enemigo de Jesús. Ahora, si tú no caminas en el Espíritu, tú no vas a hacer las cosas que Jesús le agrade. ¿Cómo? Sí, claro. Ahí en el mismo libro de San Juan, en el capítulo 16, versículo 14, Jesús le enseña a la misma iglesia. Después que le dice que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado porque no creen en Él, de justicia porque el único justo es Él, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y dice que aún tienen muchas cosas que contarles, pero ellos en ese momento no las podían sobrellevar. Pero que cuando viniera el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo los iba a guiar a toda verdad, porque no iba a hablar por su propia cuenta, sino que escucharía las cosas que Jesús y el Padre hablarían y designarían para nosotros, los hijos, los que seguimos a Cristo, los que le obedecemos a Cristo, y nos las haría saber. Por eso en el versículo 14, Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y les traerá a ustedes y les hará saber las cosas que han de venir. Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres saber cuál es la voluntad de tu Dios, de Jesús, para tu vida. ¿Qué se te fue asignado y qué no se te ha sido asignado? ¿Y qué necesitas hacer para que muchas cosas se te asignen y se te den? Tienes que vivir conectada al Espíritu Santo. Tienes que sacar el precio, tienes que sentarte o arrodillarte a las 2. Tienes que saber, tienes que entender qué es lo que vas a hacer, cómo vas a vivir, cómo vas a vivir enlazada en el Espíritu. Hay mucha iglesia que no lo quiere hacer. Si no es por el Espíritu, tú no puedes glorificar a Jesús. Si no es por el Espíritu, tú no puedes estar conectado a Jesús. Tiene que ser por el Espíritu. Pablo dijo en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, él dijo, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y hay mucha gente que todavía vive en esclavitud de la carne, en esclavitud de tormento, en esclavitud de enfermedad, de pensamientos. Vive en esclavitud encerrada, con muchas cosas paganas todavía en su corazón. No viven en el Espíritu. Por eso no son libres. El Señor, nuestro Dios es Espíritu. ¿Sí? Y Jesús se fue en cuerpo, pero en este momento Él es Espíritu. Él está a la diestra del Padre. Y Él es Espíritu. Y el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, es el que tiene que morar acá con nosotros, el que está con nosotros y el que tiene que guiarnos a toda verdad. Y como no son guiados muchos a la verdad del Espíritu, sino a la verdad de su carne, a su razonamiento humano y emocional, ay Padre, por eso no tienen libertad. Por eso no son libres. Por eso siguen en muchas ataduras. Por eso siguen en muchas ligaduras. No hay una verdadera libertad en el Espíritu del Señor Jesús. La iglesia no lo conoce. No sabe qué tipo de Dios es el que le sirve. No conoce a Jesucristo. No intima con Él. Se les olvidó que Él les dijo en el libro de San Juan. Ay, Padre. Teníamos que vivir conectados a Él para no quemarnos, para no caernos, porque somos unas ramas. Y la mayoría de la iglesia hoy en día está como rama seca, porque no obedece, no se alimenta de su palabra. Ya no quieren acompañar en vigilia, en oración, en ayuno. No quieren hacer liberación, no quieren ir a la casa, no, porque de pronto me contagio. Estás contagiado, el contagiado eres tú eres el que está muerto en vida.
Estás muerto en tus delitos y pecados ahí porque no estás conectado en el Espíritu de Jesús. Vienes a cuidarte de contagio. ¿Contagio de qué? Tú puedes beber cosas mortíferas y nada te va a hacer daño. Sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. ¿Dónde está la evidencia de que el Espíritu de Dios está contigo? Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Hay demonios de enfermedad, demonios de escasez, demonios de pobreza, demonios de toda clase hoy en día. Y los pastores de hoy en día no lo sacan. Los pastores de hoy en día no enseñan. Los pastores de hoy en día no quieren exhortar a las almas que se les son entregadas para que las administre, porque de pronto se les ofenden. ¿Tú te consideras amigo de Jesús? Tú no eres guiado por el Espíritu de Dios. Si vives una vida así. Y si esta palabra te pica, pues ráscate. Pero es lo que Dios me dijo que hablara para hoy. No conocemos. La iglesia no conoce todavía al Señor. No sabe qué tipo de Dios es el que tiene, porque sencillamente no vive en el Espíritu. No vive conectada al Espíritu. No saca tiempo para el Espíritu. No lo tienen de amigo. Muchos dicen, ay no, pastor, pero es que usted dice que usted se va para el baño y se va con el Espíritu. Y yo, claro, si me caigo en el baño, me mato, me voy sin el Espíritu y voy para el infierno. Tenemos que vivir conectados al Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Bendito sea Dios. Mira lo que dijo Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús sino Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo he escuchado mucho un pastor que se llama Julio, mexicano, mesiánico él, que dijo, ayer lo escuché que dijo, él es un erudito de la palabra, un judío, que dijo que Jesucristo había venido aquí a la tierra en cuerpo humano, entonces era sangre humana, y la sangre de Jesús no tenía salvación, no daba salvación. Y pues este tipo está loco. O sea que está llamando a Jesús anatema, carnal. A él no le está hablando el Espíritu, le está hablando Satanás y su carne. Y tantos estudios que tiene, que sabe tanto que sabe, mejor dicho, no digo la palabra, por respeto al varón. Pero ¿qué está pasando hoy en día en la iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, que Yeshua Mashiach, él vino, fue en carne, en hombre, entonces él en ese momento no podía traer salvación, pero Jesús aquí está hablando, y en ese tiempo decía que él era el pan vivo que vino del cielo. Los que comiéramos de él, de lo que él nos enseña, del alimento espiritual que nos da, y vamos a tener salvación. Como este tipo sale con una tontería de esas, tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque personas que enseñan, que tienen muchos seguidores, que son muy famosos, pero viven en la carne. La fama les corrompió la mente. No viven en el Espíritu. Por eso muchas veces, a veces nos equivocamos cuando no hablamos en el Espíritu y maldecimos a Jesús. Lo llamamos anatema, lo llamamos maldición. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Hay que vivir en el Espíritu para poder seguir a Jesús. Hay que vivir en el Espíritu para poder entender las cosas. El Espíritu del Señor es el que te da vida, es el que te da paz. El libro de Job dice que el Espíritu del Señor sopló dentro de mí, me dio vida. Cuando el Señor crea, Dios, el Padre, crea a Adán en el huerto del Edén, Él le sopló aliento de vida. ¿A través de qué? No fue del Espíritu. Lo primero que llegó a la tierra, ¿qué fue? De la Trinidad de Dios, no fue el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Cuando Moisés abrió el mar rojo, no fue por medio del Espíritu, por un viento que vino del oriente. No le abrió el mar de aquí para allá, sino de allá para acá. Todo lo ha hecho el Espíritu. En Ezequiel,
el que le dio vida a los huesos secos de los 4 puntos de la tierra, no fue el Espíritu. ¿Por qué resucitó a Jesús? No fue por el Espíritu. ¿Quién te enseña a ti todas las cosas? A mí, el que me dice las cosas que está viviendo la persona, que me las revela. Personas que me llaman de todas partes del país y de otros países. Y yo le digo, mira, tienes esto en tu casa, estás vestido de esta manera, tienes esta ropa, te conjuraron esto, eso me lo revela el Espíritu, porque la 1 Corintios capítulo 2, cuando yo lo leo, del versículo 9 al 11, me dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios prepara para los que le amamos. Y esas cosas nos las revela Dios por medio del Espíritu. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque las cosas de los hombres, ay Padre, no las sabe ningún otro hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Así tampoco las cosas de Dios las conoció nadie sino el Espíritu de Dios que opera en él. Y nos las hace saber a nosotros. Si tú quieres saber algo de alguien, ora por esa persona y dile al Espíritu Santo que le pregunte al Espíritu de la persona, ay Padre, ¿qué está pasando? Para poder ayudarle. Eso se puede lograr y eso es fácil hacerlo, pero cuando tú pasas tiempo, horas, días, semanas, meses, buscando la presencia del Espíritu, buscando la comunión con el Espíritu, entonces en ese momento vas a tener vida por el Espíritu, porque vas a ser guiado por el Espíritu. Vas a conocer a Cristo más de lo que yo te pueda enseñar o de que cualquier líder, cualquier pastor, apóstol, profeta, querubín te pueda enseñar, porque te lo va a enseñar directamente el Espíritu Santo. Entonces vas a ser amigo de Jesús por el Espíritu. Y todas las cosas que te están atacando van a ser derribadas por el Espíritu. Él en el libro de Éxodo les dijo, no hagan enojar a mi Santo Espíritu porque peleará con ustedes, se volverá enemigo de ustedes y los va a destruir. Cuando el Espíritu se enoja, llega destrucción. Todas las cosas nos son dadas por el Espíritu. Los dones que yo manejo y los dones que te fueron asignados a ti, te los dio el Espíritu. Él los reparte como Él le da su gana. Él es autónomo. Él toma decisiones, no tiene que preguntarle ni a Jesús ni al Padre. Él toma decisiones por el Espíritu. Jesucristo era guiado, fue guiado al desierto por el Espíritu. El silencio del pueblo de Dios, de Israel, fue roto ese silencio a través de un hombre por el Espíritu, de Zacarías. Fue roto por el Espíritu. El Espíritu le habló antes de que naciera Jesús. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Pablo, Silas, Bernabé eran guiados por el Espíritu. Los llamamientos que Jesús hace a nosotros son hechos por el Espíritu. ¿Quieres conocer más a Jesús? Hazte amigo del Espíritu Santo. Busca su rostro. Dile que no lo conoces, que quieres conocerlo. Que te perdone porque a veces lo entristecemos. A cada momento, todos los días lo entristecemos. Y muchas veces llegamos a ser su enemigo. Es momento de conocer a ese Dios todopoderoso al que servimos. Y caminar detrás de Él según su palabra, según su obediencia, para que tengamos vida por el Espíritu